Ya, mi nombre es Yari López, de 24 años de edad, domiciliado en el barrio Patrimonio Familiar, eh, Loma de Puengasí, etapa 2. Bueno, como primer punto mencionaré sobre los personajes históricos de ya mencionado el barrio. El personaje histórico que más me llamó la atención o más recuerdo es el chico del barrio, David. Era un deportista, lo que me acuerdo, físicamente alto, jugaba muy bien básquet y pues tenía una armonía que nos llevábamos entre niños, jóvenes, grandes, adultos, jugábamos. eh, Había una armonía grande en el barrio. Entonces, los personajes además también, los que recuerdo era Adriana, la familia Flores, la familia Chico, eh, Alejandro, Andrés, Daniel, Israel Cali, la familia Cali. Eh, También lo que puedo mencionar y recuerdo en el barrio es las etapas que vivimos entre amigos. Hicimos parrilladas entre amigos. Cada quien traía sus ingredientes o utensilios para prepararlos. Alguien era encargado de traer los sartenes, fósforos, aceite, las papas. Alguien compraba la cola en la única tienda que había en el sector de abajo. Eh, yo recuerdo, tenía unos 6 7 años, en ese tiempo era muy niño y la armonía de los amigos del barrio eh, era tanta porque no había discordias, no había peleas, nos llevábamos en una, como que fuéramos de la misma edad. Entonces, eso puedo mencionar como el personaje histórico, el primer punto sobre David, que fue un gran deportista. Sí, lo jugaba muy bien básquet, era un rapero también, grafitero. Básicamente en las noches él salía a grafitear por ahí en cualquier pared o algo por el estilo. Y en las tardes, mañanas, hacíamos deporte entre los amigos del barrio. Punto 2. Personajes históricos. En este punto puedo mencionar a varios vecinos. Al vecino conocido, al vecino lechero, al vecino de la casa iglesia, al, a los vecinos de ahí precisamente. ¿Por qué? Porque en un callejón, sí, en un tipo pasaje, antes era de tierra. Entonces me acuerdo que una vez los vecinos pusieron dos pingos para jugar boli y señalaron la canchita, podríamos decirlo así. Entonces me acuerdo la anécdota de que estábamos jugando boli y la pelota se nos iba al pasaje y teníamos que correr para que no se nos vaya a la autopista. También puedo mencionar en ese barrio, en ese pasaje no existía muchas casas como en la actualidad. En la actualidad existe hasta un edificio que antes no lo había. Era un pasaje de tierra, casi olvidado. O sea, ahí era olvidado también. A veces botaban basura, era ahí olvidado. También lo que más me acuerdo de ahí es de los jóvenes que nos reuníamos, nos sentábamos al filo de la vereda y conversábamos todo, anécdotas, hasta las 10 11 de la noche, que era muy tranquila esa parte. Eso es lo que puedo mencionar en cuanto a los personajes históricos de ahí. Punto 3. Personajes históricos. Bueno, aquí puedo mencionar a grandes personajes, podremos decirlo. Eh, Mencionemos como primer punto al vecino Vázquez. El vecino Vázquez, que siempre ha sido de los camiones de los buses escolares. Siempre ha habido un bus escolar, siempre fue el vecino de los buses. También puedo mencionar el vecino de al lado, el vecino Segovia, que creo que era el único vecino con tienda en el barrio. Si mal no estoy, creo que era el único vecino con tienda. Eh, Me acuerdo una anécdota que el vecino sacó un arma y estaba un pajarito descansando y lo fusiló. Entonces
ese ratito me acuerdo estábamos entre vecinos casi creo éramos como familia porque nos reuníamos como un domingo familiar, era un domingo con los vecinos. Entonces el vecino lo desplumó, lo cocinó y ese ratito lo asó. También puedo mencionar que en este mismo pasaje, en este mismo barrio, existen sembradores, jardineros, existe, hay un asiento de madera que me acuerdo toda la vida hubo ese asiento de madera, que es un tipo mirador, que existe varias plantas, mucha decoración muy bonita. Eh, Antes me acuerdo también que en el pasaje jugaban boli, había el boli y la pelota se iba a la parte de abajo, se iba a la parte de abajo y Chuta tocaba, tocaba un gran camino para recorrer, darse toda la vuelta al barrio y ir a retirar la pelota. Las parrillas que eran entre los domingos de entre vecinos, como menciono, era prácticamente un domingo entre vecinos, como un domingo familiar. Los buses de ahí, hubo los tractores, los carros, volquetas, existe una casa abandonada que la arreglan, la pintan, sigue abandonada, la pusieron cerramiento y sigue abandonada. Esa casa es abandonada, si mal no estoy, siquiera unos 20 años, si no es más. Existe en esta parte del barrio, es la que más, creo que la que más se puede hablar. Ha existido disputas, peleas, todo en esta parte del barrio. Creo que es la que más de historia o anécdota que tiene este barrio. Punto 4. Personajes históricos. Bueno, aquí puedo destacar y menciono, en sí no los conozco, pero jugábamos fútbol con en ese barrio eran llamados los Pilamonga. Entonces era como digamos un torneo de este barrio contra el otro barrio, contra los muchachos de ese barrio. Entonces también recuerdo que una especie de cuchara, un redondel, hay una tienda o existió una tienda que toda la vida estuvo cerrada. Rara vez estuvo abierta, pero todo, o sea, era cerrada esa tienda. Eh, Pasó el tiempo, transcurrió el tiempo, conozco a un chico, un amigo de ahí, conozco a un amigo que es grafitero, entonces puedo mencionar que es de la Muerte Blanca de la Liga Deportiva Universitaria. Entonces él aproximadamente unos 4 o 5 años hizo unos grafitis en todo en todo el puente de monjas, en todo el puente de monjas. Es un grafiti que se lo ve de lejos. Entonces los personajes históricos pueden ser la señora de la tienda, el amigo que lo conocí de la liga y los chicos del barrio de los Pilamonga. Punto 5. Personajes históricos. Bueno, en este sector específicamente me acuerdo no del nombre, pero sí de la vecina. Es de una casa esquinera que siempre tenía pajaritos en su ventana y es más, tiene plantas también. Es una casa tipo avejentada, digámoslo así. Eh, También de los personajes históricos no ha habido mucho contacto con personas de ahí porque no han sido tanto de la edad nuestra, digámoslo así. Entonces, un personaje o un conocido de ahí puede ser un amigo que es rapero y también expresa su forma de pensar o en cuanto a las paredes, en pintar o su arte urbano, digámoslo así. Eso es todo lo que recuerdo en este punto. Punto uno. En cuanto a los animales, existe variedad de animales en el barrio, como perros.
Personalmente me acuerdo que existía un perro negrito que tenía eh, una enfermedad que le pusieron esas medicinas de un color medio morado. Era el perro más común en el barrio. Existía bastantes perros de raza y no de raza, bastante infinidad de perros en el barrio. Eh, el que más me acuerdo, la anécdota más que me acuerdo es en el barrio existía una quebrada y en dicha quebrada se cayó una vaca. Entonces el barrio se unió, podemos decirlo así, porque intentaron sacarle la vaca, incluso le amarraron a la vaca y jalaban entre algunos. Vinieron personas a darle de comer a la vaca que coma la hierba y la vaca se resbaló y se ahogó la vaca obviamente en el agua. Entonces se reunieron todos y con una soga era jalándole a la vaca ya muerta. Y en dicha quebrada podemos mencionar también se caía pelotas y nosotros como muchachos bajábamos a verle o recuperar la pelota y nos encontrábamos con ratas, basura, perros, infinidad de animales, pájaros, todo, 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 todo ahí, todo lo que me acuerdo. Existe en el barrio hay una vecina que es tipo veterinaria, se podría decir que adopta perros. Entonces, creo que los perros se adoptan aquí al barrio más por la vecina porque eh, es como un sustento para los animalitos, les da de comer, les brinda agua, comida. Entonces los perros de aquí, aparte que les cuidan, digamos así, a la vecina, le cuidan al barrio, o sea, los perros de aquí nunca han faltado. No son malos, no son agresivos. Perros de raza, no sé si serían. Perros no de raza, tampoco no lo sé. Ahora también me acuerdo en el parque también era de hierba. Antes era hierba y había bastantes animalitos, ranas, sapos, bastantes, 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 rucha y uno como niño pues era una alegría ver esos animales, ¿no? Entonces, a veces con miedo, a veces sin miedo. Me acuerdo del estanque de los Willis Willis. Me acuerdo de esos estanques. Eh, Eso podría mencionar sobre los animales. Punto 2. Animales. Bueno, en este punto puedo mencionar los animales. Obviamente el más común que siempre ha habido es el perro. Perros de ahí siempre hubo. Eh, a los animales también existía un estanque de los Willis Willis o renacuajos como se les conozca. Y había una cantidad eran enormes. Había bastantes Willis Willis. Pero ese estanque fue tapado porque había muchos niños en el barrio. Entonces había el riesgo de que alguien se caiga y se ahogue. Entonces fue el temor a taparlo ese estanque, digámoslo así. Existía saltamontes, pájaros, todo animales que existen, obviamente, en un barrio, los que nunca faltan. ¿Cuál más el, puedo contar, estábamos una vez jugando en ese sector y se nos cruza una rata enorme, 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 enorme. Y bueno, nosotros como muchachos, ¿no? Nos asustamos y lanzamos un piedrazo, o sea, del susto lanzamos un piedrazo y le damos a la rata. Nos acercamos a curiosear, obviamente la rata falleció, pero la rata adentro ha estado con crías, entonces nos sentimos mal al rato de hacer semejante acto y nosotros lo único que hicimos y como peladitos fue dejarle en el tarro de la basura a la rata. Es lo que me acuerdo en el punto 2 de los animales. Bueno, punto 3 animales. En este punto, perros hubo en todo lado. Y me acuerdo en especial que en la misma calle, en la casa al lado mía, de atrás mía, había gallinas. Y como no había cerramiento,
gallinas se salían. Entonces, una vez voy a mencionar mi perro, le cazó una gallina, la peló y chuta, se la comió. Pasó como unas 3 veces, 4 veces y la vecina nos vino y nos reclamó que las gallinas se le están perdiendo y se están desplomando prácticamente en mi casa. Entonces tuvimos que amarrarle a mi perro para que no se siga comiendo las gallinas de la vecina. Me acuerdo también, había el primer perro que me acuerdo del barrio, digámoslo así, era el de la única tienda. Ese perro era grande, lanudo, era grande. Y era el primera vez que veo un perro que le cortaban las uñas de las patas al perro. Me acuerdo también que había una perra amarrada. La perra se llamaba Muñeca. Y nosotros niños, una vez, nos estábamos por ahí jugando con los dueños de la perra. Y la perrita estaba enojada, estaba brava, ya era viejita, no recuerdo si o era media enfermita también. Y la perrita le muerde pues en la nalga a mi primo. Y el dueño de la perrita, el papá de mi amigo, le sale pues con lilimento, con mentol y le comienza pues ahí todos asustados, todos riéndonos, todos llorando con esa anécdota. Entonces los animales que me acuerdo aquí eran los perros y las gallinas. Punto 4. Animales. Bueno, en este sector, en este parte del barrio, aquí yo ya he visto animales más de zonas aledañas, digámoslo así, de pueblos. Entonces yo sí he visto animales como el cerdo, la vaca, ovejas, incluso vi chivos. Entonces, esta parte, digamos, bueno, antes la parte era como que más de personas, eh, digámoslo así como eh, campesinas, digámoslo así. Entonces eran personas que tenían sus animalitos, sus cerdos, sus vaquitas, sus ovejas, sus chivos y obviamente también los que siempre nunca faltaron, los perros, las gallinas, los pollos por ahí y es los animales que más me acuerdo en esta parte del barrio. Punto 5. Animales. Eh, bueno, el perro es ya prácticamente un símbolo del barrio que siempre está en cualquier lado. Los pajaritos que siempre están, las tórtolas, las palomas. Y también aquí lo están los animales, los gallinazos. Recuerden este punto porque específicamente en una casa se paraba un gallinazo o varios gallinazos y tienen una forma media particular su forma de pararse y recuerdo siempre la cabeza de ellos media arrugada siempre por esta casa que me acuerdo. Y eso en cuanto a los animales de este punto. Punto uno. Objetos. Bueno, en este punto podemos mencionar, existían los balones para jugar nosotros, los jóvenes, balones de fútbol, de básquet, las redes del boli, los palos obviamente, entonces los arcos, antes existía solo un aro, entonces solo en un aro podíamos jugar básquet, las piedras eran los arcos para el fútbol y los palos eran dos pingos digamos, dos pingos y amarrada la soga, la red. Para jugar básquet sacaban para sentirse bien, creo yo, motivarse, un parlante. Además, cuando alguien quería escuchar una música o alguien que le pase una música, eh, teníamos que pegar el teléfono, los dos teléfonos por medio de infrarrojo, que si se movía un poquito,
ya se perdía la señal, digámoslo así, entonces no podíamos, teníamos que estar quietitos para cambiar la música. Y siempre era así, o sea, bajábamos a alguien con una música nueva, la escuchábamos, queríamos pasarnos y teníamos que estar los dos teléfonos pegaditos. Eh, de ahí también había la quebrada, que había unas, puedo mencionar unas tipo columnas o una cañería súper inmensa, había un sifón también enorme, que por ahí se iba el agua, pero a cantidades. Entonces, en la quebrada existía, abajo existía un tipo de cemento concreto. Era de, eso digo, una cañería enorme, gigante era. Entonces, también obviamente había árboles, ramas, nidos, de todo un poco había ahí. Jugábamos con, no sé el nombre propio de los árboles, pero era unos, les decíamos coquitos. Jugábamos guerras de coquitos. Entonces hacíamos las bases con hierba, hacíamos las bases con hierbas, con ramas, con palos, lo que sea, y jugábamos guerritas con coquitos. Entonces nos lanzábamos 3 contra 3, jugábamos coquitos. Y en medio ahí, casi al filo de la quebrada, jugábamos. Igual una vez improvisamos una cancha al lado de la quebrada, porque venían señores, obviamente mayores a nosotros, y nos quitaban la cancha con el boli. Entonces improvisamos, los chicos del barrio improvisamos una tipo cancha y jugábamos al lado de la quebrada. Igual hacíamos fogatas, eh, bastantes cosas en los objetos de la quebrada y todo eso. Entonces también lo que más recuerdo era los balones perdidos. Uno iba a recuperar un balón y salía con 2, 3 balones. Eso es lo que puedo mencionar. Como punto 2 los objetos. En este punto puedo mencionar que personalmente yo me acuerdo sobre un tronco, un enorme tronco. Eh, eh, lo amoldamos entre muchachos del barrio, lo amoldamos y obviamente me imaginábamos que era una moto. Entonces nos subíamos 2, 3 y decíamos que era una moto. Entonces jugábamos con un tronco, nos sentíamos tan felices solo con un tronco jugábamos. Y también me acuerdo sobre que el boli también muy común en el barrio. Eh, Creo que el objeto que más me acuerdo en ese pasaje siempre va a ser, existe una casa que es similar a una iglesia, entonces creo que por la mayoría del barrio es conocida la casa iglesia. También los camiones, en un tiempo también existieron taxis, entonces lo que me acuerdo, y también me acuerdo, es de un vecino, no recuerdo el nombre, pero es de un vecino que tiene una moto. El vecino siempre está con su moto y yo lo puedo hablar porque es una moto súper chévere. Tiene muchos colores, entonces también obviamente es conocida la moto alegórica. Entonces es lo que puedo mencionar en los objetos. Ya como punto 3 los objetos. En este punto puedo mencionar que en el árbol más grande, yo puedo decir el árbol más grande del barrio incluso, existía un columpio colgado. Pues de ahí se sentaba, era en una llanta, no era ni columpio, era un, claro. Entonces se metía el medio cuerpo y se columpiaba. Los buses que nunca faltó, las bucetas, las volquetas, las palas mecánicas. eh, También puedo mencionar las casas viejas que hubo, las 2 casas viejas que hubo. Porque en una casa vieja hicimos una fogata. Y en la otra casa vieja entrábamos y había hasta rituales satánicos, se podría decir. Chuta, era ahí una plaga y era ahí. ¿Qué más como objeto puedo mencionar? Ahí también hubo los estanques también de los Wiggies Wiggies, terrenos botados y, y eso puedo mencionar. Objetos punto 4. Bueno, en este punto puedo mencionar
Aquí existía eh, una buseta que siempre parqueaba ahí, eh, plantas de eucalipto, existían las, los sixes para realizar las cometas y puedo mencionar también, no sé si abarque la calle que es la calle que más dañada estaba, siempre estuvo siempre estuvo llena de tierra, huecos, baches, siempre toda la vida. Y también creo que es de la única parte de ese sector, de ese pasaje, digámoslo así, o que fue la única que existió un bazar. Entonces, creo que es lo único. Punto 5 objetos. Bueno, aquí menciono en un terreno eh, lo hicimos tipo cancha, lo adecuamos tipo cancha. O ya estaba adecuado en una tipo cancha, entonces era un terreno vacío que se la hizo cancha, cancha de fútbol. También había un cerramiento que en la parte de atrás eh, existía árboles de eucalipto, los ixes. También en esta parte existe el puente peatonal y la parte del mirador, que se podría decir. Y toda la Simón Bolívar, que se la ve. Con punto uno, paisajes. Bueno, en este punto el paisaje que más recuerdo es, y no tan grato puede ser el de la quebrada. Pero yo lo considero un paisaje porque ¿quién en Quito tiene en su barrio una quebrada? ¿Quién alrededor del patrimonio familiar tiene una quebrada? Entonces, del paisaje que recuerdo, porque eh, fue una estructura tan inmensa, ver cómo es una tipo cañería enorme, entonces, con diferente fauna, diferente animal, diferente flora, porque existía bastantes flores por ahí. Entonces, yo lo considero un paisaje a la quebrada, no tan grato, ¿no? Un paisaje así con que le pueda ver con cariño o algo así, pero es el paisaje que más recuerdo. ¿Quién en un barrio tiene una quebrada para vivir? Punto 2, paisajes. Bueno, en este punto puedo mencionar del barrio, puedo mencionar la parte de abajo de una montaña que existen casas. Es el otro tipo del barrio, digamos. Eh, También puedo ver la parte de la Simón Bolívar. Puedo ver, tengo buena vista, digámoslo así, el camino del valle de Los Chillos, al camino del valle de Cumbayá. Tengo una buena vista. También puedo mencionar, esto es como un punto anterior, puedo mencionar que antes en mi vista, digámoslo así, en la calle donde yo habito, la calle no era adoquinada, sino que era de tierra, se hacía de lodo. Entonces un paisaje que me acuerdo es de ese camino, siempre me voy a acordar el camino de tierra, el camino de lodo, el camino que tenía bastantes huecos, bastantes baches, piedras bajaban, piedras bastante. El paisaje también que recuerdo en la actualidad es la planta que tengo frente a mi casa, que es de capulí. Entonces de esa planta siempre ha habido capulí. Eh, el paisaje también que me acuerdo, tengo vista para arriba, veo un árbol inmenso, enorme, un árbol que, chuta, es enorme, enorme, que no sé, no estoy seguro si sea de eucalipto, pero es de enorme ese árbol. Recientemente lo pusieron un tipo columpio con una llanta, pero es enorme ese árbol, ha habido toda la vida que recuerde yo. Y, y eso es lo que puedo mencionar en los paisajes. Punto 3, paisajes de la vida. Bueno, en este punto puedo mencionar y destacar que existe aquí variedades de jardines, de siembra,
porque es en la única parte del barrio que existe siembras para el consumo de nuestro mismo, ¿no? Digámoslo así. El, existe maíz, uvillas, especies, ají, infinidad de cosas. Existe plantas traídas, un mirador súper lindo que se ve incluso ya parte del valle. Existe jardines. Una vez también o varias veces sembraron y cosecharon papas en una parte tan reducida, en un terreno que no se sabe si va a dar o no es fértil, es fértil. Bueno, lo sembraron y dio. Creo que es esta la parte del barrio que tiene un mirador y una parte de jardines, variedades de jardines, digámoslo así, porque existe hasta incluso plantas de tomate, de árbol. Bastantes para el consumo del humano, digámoslo así. Huertos también. En el mirador hay el tronco de madera, que es súper decorado la parte de ahí. Propios, digámoslo así, propios del barrio y extraños se sientan, conversan, en ciertas ocasiones toman. De todo hay, de todo existe, de todo ha habido. Y ahora también que en la parte de al lado le están decorando, le están poniendo un tipo estanquecito con llantas y variedad de cosas. Es la parte que recuerdo de los paisajes de la vida en este punto. Punto 4, paisajes. Em, aquí, aquí destaco el mirador, digámoslo así, mirador del puente, porque es en la montaña que toca o bien subir o bien bajar, entonces es un mirador para cruzar el puente. Y bueno, antes no era así, digámoslo así, este puente es nuevo, digámoslo así, en teoría es nuevo, porque antes teníamos que bajar la montaña en sí, el camino de la montaña, o sea, tanto que los pasos que han dado, que han caminado, y así es un caminito, entonces bajábamos en sí la montaña para, o bien para cruzar al otro lado, o bien para cualquier necesidad bajar a la vía. De ahí otro paisaje que puedo mencionar ahora reciente es el tipo mirador. Ahora este punto es que se ve el norte de Quito y se tiene una gran visión al Coliseo Rumiñahui, que se le nota la, la parte de arriba del Coliseo Rumiñahui, la parte que yo siempre le he dicho, la parte extraterrestre o de un ovni. Entonces creo que es la parte del paisaje que más puedo mencionar, la parte del puente y el mirador. Punto 5, paisajes. Bueno, en este punto y en este lado puedo mencionar, existía un tipo asiento, grada, o era más claro, era la tapa de un sifón también, que se lo utilizaba como asiento. Era para poder ver el frente que daba al estadio de San José de Monjas, que se le ve ese mirador. También se puede ver la parte del norte de Quito y en esa parte también existen las, las gradas, bastantes gradas y un jardín temático y también el paisaje que recuerdo ahí siempre va a ser la cuchara y el terreno vacío que siempre hubo. Punto uno, cinco sentidos. Bueno, en este punto puedo mencionar que en la quebrada existía variedad de sonidos. Una por los animales, existían los sapos, no sé si grillos, pero existía bastante sonido de los animalitos. Incluso en ocasiones de los pájaros, de los pichones, de las palomas, rara vez. Bueno,
Puedo mencionar también que a las 10, 12 de la mañana era un... se percibía, se sentía un olor de putrefacción. Entonces, obviamente los dolores subían por el sol. Subían y olía... Se olía, percibía ya, o sea, se percibía a grandes cuadras ya. O sea, a veces solo pasando ya se olía. Pero en las noches se escuchaba el sonido de los árboles, incluso soltaban sus aromas y se olía a ciertas ocasiones a eucalipto. A, claro, es lo que es. Y también puedo mencionar que, como había mencionado antes, que existe un hueco grandote que pasa el agua. Entonces el agua se iba a montones, en gran cantidad, y se escucha, y tenía el sonido de una cascada. Entonces obviamente parecía una cascada, un río, un riachuelo que caía el agua, pero no era, eran las aguas hervidas que caían. Entonces, es lo que puedo mencionar en cuanto a los sentidos en el punto uno. Como segundo punto de los sentidos, me acuerdo el que más me acuerdo, el que más destaca, puedo decirlo, pues, es el de la alarma comunitaria. En, esa alarma tenía, creo que bastantes casas, entonces sonaba la alarma y se escuchaba enorme, o sea, en gran cantidad, porque estaba en un árbol súper grande y la alarma sonaba, es la que más me acuerdo. También se escuchaba antes un tipo riachuelo bajando, tipo riachuelo o como regadero se podría decir también. Escuchaba el sonido de, obviamente siempre, el de los sapos, de las ranas, el de los pájaros, ese es todos los días. Ese es el que más me acuerdo, sí es el de la sirena, ese es el que más me acuerdo. Punto 3, sentidos. Bueno, en este punto, aquí ya podemos mencionar como más reciente el sonido de los buses prender. O sea, se escucha el sonido de... Llega a 5... Se escucha los buses prender y es 5 de la mañana. Entonces, cuando uno escucha el sonido del bus, ya prácticamente empezó el día y, y eso. También se escucha, está un poco más cerca de los árboles, se escucha plenamente el sonido del cantar de las aves. También en tiempos anteriores era un punto de reunión de los muchachos del barrio, de los amigos del barrio, para realizar los asados, realizar antes reuníamos cierta cantidad de dinero y comprábamos la comida instantánea, los rapiditos, comprábamos cachitos con mayonesa y un vaso de cola, entonces nos reuníamos entre amigos. No era lo importante qué, sino con quiénes, ¿no? Entonces compartíamos bastantes anécdotas que podemos ahorita mencionar. Eh, el sonido yo me acuerdo también antes se escuchaba de los aviones. No sé si alguien más lo puede percibir ahora que ya no, prácticamente ya no se pasan por aquí. Y, y eso es lo que más... de los perros. De los perros siempre hubo el sonido de los perros que, que ladraban por... Pasaba cualquier persona, todos los perros del barrio ladraban. Ahora también pasa el carro del gas, el carro de la química, y ahora no ladran, ahora lloran. Entonces, eso es lo que puedo percibir y sentir en este punto. Punto 4, cinco sentidos. Aquí destaco, yo es lo que más me acuerdo, es el sentarme al filo de la montaña y escuchar el sonido de los trailers o de los buses. En sí, de todo carro que pase por ahí se aprecia y se escucha enormemente. También
Puedo escuchar el cantar de las aves, de las tórtolas, de los pichones, de las palomas, en fin. Eh, También se observa los murales que está escrito, va infinidad de cosas, infinidad de personas que ha hecho su perspectiva en el arte urbano, digámoslo así. Entonces es lo que más he percibido en este punto de los sentidos. Punto 5. Sentidos. Bueno, en esta parte, si nos sentamos en la grada asiento, en el sifón asiento, digámoslo así, eh, se, se escucha el sonido de los buses, de los trailers, de los camiones, el sonido de los automotores. Cualquier automotor se les escucha pasar. Eh, También podemos observar en este punto, en este lado, el ruco pichincha y el guagua pichincha. También se observan los postes del teleférico. Si se fijan, si se aprecia el teleférico. También si se observa todo el norte de Quito. Se observa también la parte del Coliseo Rumiñahui. Se observa también la escuela politécnica. Si se observa. Eh, eso es lo que puedo mencionar en los sentidos.